Se encuentra con nosotros el doctor Benjamín Marticorena Castillo, presidente del CONCITEC, y lo acompañan los funcionarios, el doctor Mario Bazán, director de Políticas y Programas de CTI, y el magíster Pedro Bernal, a quienes agradecemos su presencia y por haber aceptado la convocatoria. Ya estamos viendo que está conectado el señor Benjamín Marticorena, para quien los hemos convocado para recibir informes respecto de los siguientes temas. Temas de suma importancia para el desarrollo de las ciencias y de las tecnologías en nuestro país. Los temas que vamos a tratar con el señor con el doctor Benjamín Marticorena es que nos pueda informar sobre la situación actual del CONCITEC, los planes y las perspectivas para el presente año. Como segundo punto, la Premier, en su informe ante el Pleno del Congreso el 3 de diciembre, señaló que a fines del año 2020 presentaría el proyecto de ley para reestructurar las entidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que eso fue una declaración, como les repito, el día 3 de diciembre. Ahora estamos marzo 2021. Por favor, le vamos a agradecer también que informe cuándo se presentará el proyecto de ley del Poder Ejecutivo para reestructurar el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Otro punto final, y considerando que el Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano tiene vigencia hasta el presente año. En ese sentido, la consulta es cuáles serían las acciones que está tomando CONCITEC para contar con un nuevo plan que responda a una visión geoestratégica de corto, mediano y largo plazo para el desarrollo de las ciencias, tecnologías e innovación en nuestro país. Esos serían los puntos que por favor estaríamos tratando en esta sesión con la participación del doctor Marticorena. Desde ya el agradecimiento y nuevamente que nos estamos volviendo a ver, doctor Marticorena, agradecemos sobremanera el tiempo que está dando usted a esta comisión para que nos pueda explicar estos puntos de suma importancia para el desarrollo de las tecnologías. Muchísimas gracias nuevamente y tiene usted los micrófonos abiertos para podernos explicar los temas que ya hemos mencionado anteriormente. Muchísimas gracias. Adelante. Buenos días, estimado congresista Marco Verde y congresista de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso de la República. Se nos ha solicitado una presentación que contiene tres aspectos muy importantes de la gobernanza de la ciencia, tecnología e innovación en el país. La primera cuestión está relacionada con en general, es la situación actual del CONCITEC, sus planes y perspectivas. Quisiera que me permitan, por favor, colocar un PowerPoint que me permitirá ordenadamente responder a las consultas que nos hace la comisión. Estas son las tres informaciones solicitadas por la comisión. La primera es informar sobre la situación actual del CONCITEC, los planes y perspectivas para el 2021. Adelante, por favor. Adelante. Hemos separado la respuesta a esta consulta, en primer lugar en los servicios, luego en los esfuerzos por una mejor gobernanza de la CTI del país y en tercer lugar los esfuerzos de financiamiento que se han emprendido. En realidad hoy día cumplimos 89 días, ahí estamos poniendo 100 días como gestión a cargo de quien les habla. Tenemos 89 días, de manera que todavía nos quedan unos 11 días para avanzar más de lo que ahora ya tenemos avanzado. En cuanto a los servicios, se convocan cada año alrededor de 30 concursos que son de financiamiento de investigación básica, aplicada, desafíos 2021, o sea, las cosas que son más pertinentes durante el año, y el escalamiento tecnológico, o sea, las mejoras de programas que se han realizado anteriormente. Todo esto significa también la continuación de proyectos anteriores
que se han iniciado en años anteriores y que tienen todavía duración hasta el presente 2021. En materia de gobernanza, se ha creado ya por decreto supremo la Comisión Multisectorial de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Comisión Consultiva de Ciencia, Tecnología e Innovación, ambas recomendadas por la ley, por el proyecto de ley de Ciencia, Innovación y Tecnología dado por la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación del Congreso de la República. Estas dos comisiones, la consultiva y la multisectorial, ya han sido creadas por decreto supremo, ya existen y están en camino de implementarse. La comisión multisectorial está representada por 12 ministerios que han reivindicado la necesidad de su incorporación en esta comisión, además de la presidencia de la Comisión de los Gobiernos Regionales y el propio CONCITEC que preside esta comisión, que está representada por los ministros o alternativamente por los viceministros de estos 12 sectores. Además de estas dos comisiones que estaban previstas en la norma, en el proyecto de ley presentado por la Comisión del Congreso de la República y que hemos hecho nuestro en toda su extensión, quería también mencionarles que estamos encaminando 2 otros decretos supremos que se refieren a la creación de un Programa Nacional de Ciencias y de un Programa Nacional de Innovación. El primero, los dos están ya en discusión en la PCM y deben ser llevados la próxima semana a la reunión periódica que realizan los viceministros periódicamente, ¿no? A las reuniones de viceministros están llegando entonces estas 2 propuestas de creación del programa Prociencias, que en realidad es un programa que recoge todo lo que el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, FONDECIT, ha estado financiando en los últimos años, gran parte de ello, y la otra parte está en realidad en la propuesta también del programa ProInnovate, que se funda esencialmente en el trabajo realizado por Innovate Perú. Estos dos programas son los 2 primeros de un conjunto que, como vamos a ver en la respuesta a la siguiente pregunta, a la siguiente consulta del Congreso, podrían surgir otros programas de los que vamos a hablar luego. Se está fortaleciendo también al CONCITEC en su estructura organizacional, porque para efectivamente convertirse en un organismo rector, y no solamente en su designación por parte de la ley, sino en efectivo, es decir, poder acompañar a los gobiernos regionales y a los sectores en la formulación de sus propios planes de desarrollo regional fundados en ciencia, tecnología e innovación, necesitamos un conjunto de reestructuraciones dentro del CONCITEC que permitan ese tránsito a ser organismo rector efectivo. El primero es la modificación del ROF de la institución, que ciertamente permitirá que las 25 funciones que la ley asigna al CONCITEC como organismo rector puedan en efecto cumplirse. Y no solamente la mitad de ellas y las otras a medias, y algunas incluso en absoluto no han podido cumplirse porque requerían de una normatividad como lo que ahora estamos pretendiendo lograr. Y también, por cierto, el manual de procedimientos está modificándose enteramente y el tránsito a servir para poder tener efectivamente el personal más adecuado para cumplir toda este conjunto de funciones rectoras del CONCITEC. En cuanto a financiamiento, se está gestionando muy intensamente un fondo que será ciertamente administrado por el gobierno que venga a partir del 28 de julio,
un fondo de inversión con el Banco Mundial. La semana antepasada y la pasada hemos tenido muchísimas reuniones, tal vez unas 20 reuniones con funcionarios del Banco Mundial y de organismos peruanos, sobre todo los sectores de la producción y de los servicios, pero también COFIDE, también la PCM, el MEF, y los institutos públicos de investigación, en algunos casos incluso presencia universitaria, pero han sido reuniones que nos permitirán ya formular una propuesta de préstamo del banco para unos 10 años. El monto aproximado es algo tentativo, por cierto, ¿no? Es de unos 300 millones de dólares, que significaría, por lo tanto, si son 5 años de ejecución, unos 60 millones de dólares por año, alrededor de, digamos, de 200 millones de soles anuales, ¿no? Se está gestionando una donación también de la Corporación Andina de Fomento por unos 40.000 dólares, que está muy avanzada. Esto en realidad es para producir esta documentación, estos reglamentos que requiere el CONCITEC para potenciarse, y también la misma normativa que se está aprobando también va a requerir sus respectivos reglamentos, y por lo tanto estos 40.000 dólares están siendo obtenidos fundamentalmente para esos fines. Adelante, por favor, con la siguiente lámina. Esta es la segunda pregunta que se nos ha formulado por parte de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. ¿Cuándo se presentará el proyecto de ley del Poder Ejecutivo en relación con la ley del Sistema Nacional de CTI? La siguiente, por favor. Este diagrama muestra, es prácticamente el mismo diagrama que la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso nos entregó como el fundamento de la ley que propone la Comisión. Hay una sola diferencia, diría, fundamental, una única diferencia. Primero, que en realidad ya no son cuatro secciones, digamos 4 niveles de gobernanza, sino 3. Es decir, se reúne la función estratégica con la función la función de implementación, perdón, con la función de la definición estratégica con la de políticas. Entonces, este primer nivel tiene las 2 comisiones que la Comisión del Congreso nos encargó, nos pidió, y que las hemos tenido enteramente en cuenta tal como fue propuesta. Tenemos entonces la Comisión Consultiva y la Comisión Multisectorial, que ya están conformadas. Incluso sus reglamentos están elaborados para el momento en que se los pida entregarlos y discutirlos, por cierto. Luego, en lugar de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que estaría adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, está el CONCITEC. ¿Por qué se desistió de esa posibilidad de crear la Comisión Nacional? Hubo 2 grandes motivos. En primer lugar, esta propuesta del Congreso fue sometida a la consideración de los distintos sectores. Ha habido un debate muy amplio realmente, donde han participado prácticamente todos los ministerios, pero también otros organismos como universidades que han sido consultadas, y había 2 motivos por los cuales la Secretaría Nacional no era conveniente. La primera razón es la de que las secretarías en la PCM suelen tener solo entre 15 y 20 personas, o sea, un personal muy corto, porque no tienen grandes funciones, tienen funciones sobre todo de coordinación. Como es evidente que todas las funciones que el órgano rector que iba a hacer la Secretaría son mucho más amplias que las que pueden ser realizadas por un número tan pequeño de personas, era necesario, hubiera sido necesario, si se mantenía la idea de la Secretaría, de tener un conjunto de personas contratadas o trabajos tercerizados, lo que es sumamente inconveniente, porque no se trata entonces de una única institución sólida rectora, sino que tiene que estar contratando servicios.
eso no es conveniente. Ese fue quizás el argumento, ese fue un argumento muy fuerte. El otro también bastante fuerte es la inestabilidad política en el país, ¿no? Digamos, durante los últimos 5 años ha habido, no recuerdo cuántos, 5, 6, 7 primeros ministros. Eso hubiera significado posiblemente una discontinuidad también en la conducción del órgano rector. Una discontinuidad tan fuerte es muy, muy perniciosa para la producción científica y el desarrollo tecnológico del país. Esas fueron las dos grandes razones que hubo, que se pusieron en consideración y que en realidad lo que dio lugar en realidad a que se considerara más bien la otra opción, que también había sido vista en algún momento en la Comisión del Congreso como una posibilidad, la de crear, más bien la de fortalecer la condición rectora del CONCITEC. Esto es lo que está justificado también en la respuesta a la anterior pregunta que hice. Entonces, aquí viene también como debajo de ese organismo rector, que ahora vuelve a ser el CONCITEC, el Fondo Nacional para el Desarrollo de la CTI, que es una propuesta que está haciendo la propia Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso y que nosotros queremos respaldar desde el CONCITEC para que sea aceptada por el Ejecutivo. De manera que quisiéramos aliar nuestro esfuerzo al que están desarrollando ustedes para crear este Fondo Nacional para el Desarrollo de la CTI, pero que no se limite, quisiéramos pedirle eso, que no se limite al canon, a la gestión del canon, sino en general, que sea un fondo general que incluya, por cierto, la redistribución del canon, la forma de gestionarlo, una normatividad que permita su uso más eficaz, ¿no? Y más reproductivo, pero que esto sí tiene necesariamente que salir como un proyecto de ley. Como aquí se va a requerir también la opinión específicamente del MEF, es indispensable que trabajemos en conjunto y nosotros estamos llanos a participar en lo que ustedes consideren necesario. Luego están, si se ve a la derecha, los programas nacionales del CTI, y a la izquierda los otros organismos que tienen que ver con el sistema nacional de CTI. Los programas, como dije, son los primeros 2 programas son los que hemos mencionado. El programa Ciencia Básica y Aplicada, que es el programa Prociencia, que lo hemos denominado así, y que ya está el Decreto Supremo en proyecto muy avanzado, en discusión en el Ejecutivo, y que podría estar siendo presentado quizás de aquí a una semana. Tendríamos entonces también este nuevo decreto que crea estos 2 programas. Digo que el primero, el de Prociencias, ha sido elaborado por el propio CONCITEC, y el otro programa, el ProInnovate, ha sido elaborado por el Ministerio de la Producción, ¿no? Pero muy, muy vinculados los dos, se han trabajado en conjunto en realidad, no es que se haya trabajado separadamente, y los dos van a entrar en la misma reunión del Consejo de Viceministros, porque se desea que se entienda que son programas complementarios y que además puede más adelante, como estoy seguro que los miembros de la Comisión consideran, tener la participación de otros programas, por ejemplo, un programa de innovación agraria que sea la continuidad del que ya se emprendió en años anteriores, un programa que podría ser de pesca, como el antiguo PENIPA, otros programas que podrían surgir, y cada uno de esos programas que se están creando, por el momento 2, cada uno de esos programas tendría su propio directorio, es decir, los propios financiadores y actores de esos programas, no los ejecutores, serían los que dan los reglamentos de ejecución de esos programas. Este fondo esperaríamos, por cierto, que esté que sea un fondo fiduciario, ¿no? Y que esté posiblemente un organismo como COFIDE. Se nos ocurre COFIDE porque hemos tenido alguna experiencia anterior exitosa con COFIDE, y es un organismo nacional, y eso evitaría que tengamos además mucha burocracia, cada programa con sus burocracias, y el fondo entero también
con su burocracia, ¿no? Basta con un pequeño directorio de ese fondo en general, que viene a ser un fondo de fondos, porque cada uno de esos subfondos financia un programa distinto. Eso es la idea, bastante lógica, tiene mucho parecido a cosas que se hacen en otros países, pero adaptado a nuestro país y a nuestra experiencia. Porque estamos muy claros en que, como bien dijo la famosa filósofa de la ciencia y tecnología argentina, Eve Bensuri, nada lleva más rápido al fracaso que aplicar en un lugar lo que ha tenido éxito en otro. O sea, no vamos a copiar nada que suceda en otros países. Sí nos estamos inspirando, pero estamos pensando sobre la base de nuestra propia experiencia vivida. Y al final está la tercera sección, que es la de los organismos ejecutores, o sea, aquellos que realizan proyectos de investigación y desarrollo, que realizan transferencia tecnológica, que realizan, que dan información científica, que realizan servicios, todas aquellas instituciones como son las universidades, los institutos públicos de investigación, que en esta propuesta legal que ahora vamos a presentar también del sistema está muy bien representada, digamos, los requerimientos de los IPIs. También están, por cierto, las empresas de todas las dimensiones, grandes, medianas y pequeñas. Las pequeñas son también muy importantes, públicas o privadas, y ciertamente también las asociaciones civiles que tienen manejo de proyectos de CTI. Y una cosa muy importante que tiene esta propuesta de ley es la formación de los consorcios de investigación y estudios regionales. Esto es fundamental, y estudios avanzados, perdón, pero los consorcios regionales. Los consorcios regionales de ciencia, tecnología e innovación son formados por instituciones regionales que pueden ser empresas, incluso entidades de los gobiernos regionales, universidades, los institutos públicos de investigación que tienen sede en las regiones o que tienen sedes nacionales y que pueden ser convocados a los consorcios regionales, porque ese es el interés que declaran las regiones, y también todos los demás actores pertinentes. Este punto de los consorcios, que pueden ser regionales o macro regionales, pueden asociarse también distintas regiones con propósitos similares. No puedo extenderme para dar ejemplos de lo que podría ser esto, a menos que nos lo soliciten, porque nos tomaría un poco más de tiempo y creo que ya estamos avanzando mucho en el tiempo. Adelante, por favor. Ya. Estas son entonces, esta es una lámina resumen de los proyectos normativos, ¿no? Los 4 primeros, como ven, los 2 primeros ya están listos, ya se crearon, la Comisión Multisectorial de CTI y la Comisión Consultiva de CTI, que son exactamente las que recomendó el Congreso. Está también están por crearse, se espera que de aquí a una semana o 2 máximo, el Programa Nacional de Investigación y Estudios Avanzados Prociencia y el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación, que, como les comenté, van a entrar juntos a la discusión del Consejo de Ministros, para que se entienda que en realidad es un propósito nacional, no es un propósito de sectores, es un propósito con sentido de país. Como nación nos estamos presentando, estamos tratando de armar una normatividad que tenga esa dimensión nacional. Luego está el proyecto del fondo, de ley del Fondo Nacional, que entendemos que va a estar listo próximamente por parte del Congreso. Eso sí tiene que ser una ley, pero nosotros también tenemos algunas ideas de cómo podría estructurarse el fondo, de manera que si ustedes lo consideran necesario, estaremos siempre pendientes de las consultas que se nos hagan. Y luego está el proyecto de ley del Sistema Nacional de CTI, que si ustedes lo ven, que ya deben tener nuestra primera propuesta, en realidad es una emanación, diría, de la propuesta que vino del Congreso, con las diferencias que he mencionado. Es decir, no existe ya, la rectoría no está en una secretaría, en la PCM, sino en el CONCITEC, que es la entidad rectora, pero que está
adscrito a la PCM como lo está también ahora, pero muy fortalecido con estas reformas que se están introduciendo. Y el segundo es el programa, la segunda reforma fuerte es que ya no existen dos agencias, sino que lo que existe son programas. Y eso está bastante normado en la legislación peruana, entonces se facilita enormemente, no hay choque, no hay digamos, fricciones con las leyes de ley orgánica del Poder Ejecutivo, las leyes de presupuesto, está bastante bien, digamos, en concordancia con la normatividad vigente y eso facilita bastante las cosas. Y además hemos visto que en efecto es la mejor forma de presentar la propuesta, ¿no? Adelante, por favor. Se nos ha consultado también qué acciones se está tomando con CITEC para contar con un nuevo plan. Adelante. Tenemos en realidad una situación singular. Hace un año iniciamos la elaboración de un nuevo plan. En realidad hace un año y medio ya. Y habíamos avanzado bastante, pero en reuniones con ese plan, pues, reuniones a las que asistimos, en ese plan se nos indicó que no, que la disposición era completamente otra. Ahora, no van a tener planes cada uno de los sectores, sino que se implementan, se implementan los planes a través del Plan Nacional de Desarrollo Estratégico. Y más bien los sectores tienen que actualizar sus políticas sectoriales o multisectoriales con la metodología del CEPLAN, ¿no? O sea, esto tiene que darse con un seguimiento del CEPLAN para tener unificada la propuesta de política nacional de desarrollo, ¿no? Entonces todos los programas que realizan las instituciones, los programas operativos de las entidades públicas están marcadas por ese plan que es el responsable de asesorar para que en efecto todas esas políticas sigan los lineamientos del CEPLAN. Eso es lo que hace que no estemos autorizados a formular un plan nacional de desarrollo científico y tecnológico y de innovación a partir del 2022. Adelante, por favor. Quisiera más bien pedirle, porque está en este momento en ejecución, en el CONCITEC está incluso muy avanzado la formulación de la Política Nacional de Ciencia, Innovación y Tecnología. Quisiera pedirle, si me permiten, 2 o 3 minutos al doctor Mario Bazán, que es el director de Políticas y Programas del CONCITEC, para que continúe y concluya con esta presentación. Adelante, por favor. Buenos días. Efectivamente, estamos en plena implementación de la política, de la formulación de la política, para lo cual se ha conformado un grupo de trabajo multisectorial que está teniendo reuniones muy seguidas para concluir, digamos, este procedimiento, ¿no? Si pones la siguiente diapositiva, por favor. Hemos avanzado en la parte del diagnóstico y en la enunciación y estructuración del problema público, ¿no? Hemos recibido comentarios de parte del CEPLAN sobre esta primera parte, los cuales están siendo absueltos. Y si pones la siguiente diapositiva, por favor, estamos actualmente determinando tanto la situación futura como las alternativas de solución, que son las partes que tocan, ¿no? Nosotros estimamos que en aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses, se debe estar terminando de recibir todos los insumos que se requieren para la formulación de la política, y de ahí tomará unas semanas la redacción final de esta política. Con la política, efectivamente, el siguiente paso es la elaboración del Plan Estratégico Multisectorial de Ciencia, Tecnología e Innovación, que tendrá un periodo similar al de la política, que permite aterrizar las propuestas de política en instrumentos y en metas más concretas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Benjamín, por la exposición.
sobre todo en la creación del fondo, en la cual usted manifiesta que no necesariamente sean con recursos del canon, que sino también podrían haber otro tipo de recursos. ¿A qué tipo de recursos? Sí, también, o sea, el fondo es muy importante que contenga también, por supuesto, el aporte del canon, sin duda, pero que contenga, que sea más amplio. Digamos, lo que el Estado entrega para financiamiento de la investigación debe estar en ese fondo. O sea, debe ser un gran fondo de fondos. También todo lo que se gestiona ante la banca internacional para CTI. O sea, unificar, es un fondo de fondos, donde cada uno de esos fondos tiene su propio, cada uno de esos subfondos tiene su propio directorio de gestión. Algunos de esos fondos no requerirán necesariamente de un directorio. Por ejemplo, lo del canon tal vez no, simplemente se asignan para desarrollo regional, para la región de donde proviene, y tal vez algún fondo, como ustedes están pensando, un fondo general un poco más amplio, pero puede contener, por supuesto, donaciones del sector privado, de terceros, aportes internacionales, y todas las gestiones que se refieran a CTI, todos los fondos deberían estar contenidos, nos parece, y eso es lo que en realidad le da solidez al modelo, ¿no?, de gobernanza. Ok, doctor, muchísimas gracias. Una pregunta adicional. Sobre todo, si me permite, porque en el país, según nos informó la propia comisión en una de las reuniones que se hicieron en los meses de junio, mayo o junio, fue que habían 26 fondos en el país. Y entonces ninguno de ellos dialoga con el otro. No se sabe, y además ni siquiera tienen procedimientos similares. A veces un fondo está apoyando o respaldando a una acción que hay otro fondo que también está interesado en eso, y no saben, no hay comunicación entre ellos. Esta ley que daría el Congreso tendría esa virtud, ¿no?, de hacer, digamos, de centralizar los fondos que van a CTI para que dialoguen entre ellos, tengan estándares de gestión similares y haya información abierta sobre lo que hace cada fondo, y que todos los demás fondos conozcan lo que hace cada uno de ellos. Ok, bueno, eso es importante, doctor, porque lamentablemente los fondos que usted está haciendo mención, y incluso muchos fondos que son a veces manejados por los gobiernos regionales, son derivados a otro tipo de inversiones, más no a inversiones que están vinculadas directamente a ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, es un desvío de capital que realmente no tiene la razón de ser, y eso se tiene que reglamentar de manera precisa para que los fondos sean bien utilizados y que no se estén utilizando para otros fines, que realmente es una pérdida, ¿no? Y creo que eso es importante. Y como ya lo habíamos comentado, también es importante el tema de los fondos y de la unificación en general, que se pueda de alguna manera descentralizar, y que estos fondos puedan llegar al interior del país, donde también se necesita el aporte de las tecnologías. Tenemos un gran capital en el agro, en la ganadería, que podría ser mejorada, a darle un valor agregado, pero lamentablemente en el interior del país no se tiene esta ayuda económica como para que puedan invertir en tecnologías, en tecnificar el tema del agro, de la agricultura, de la ganadería, y que realmente estos fondos puedan servir, y que a mediano plazo nos podamos poner en un nivel igual o quizás superior a otros países vecinos que realmente están utilizando las tecnologías y están sacando mucho provecho en sus producciones, ¿no? Finalmente, yo quería hacerle una consulta que también lo había expuesto en una de sus diapositivas, y que nos podría dar un poco más de explicación respecto de la conformación de los consorcios
que seguramente ya tienen algún ejemplo de ellos, y cuáles serían los requisitos que necesitarían estos consorcios, o si están vinculados directamente al manejo público, o estos consorcios pueden ser privados, y que obviamente el fondo pueda ser destinado a una agrupación, a un consorcio que esté, digamos, derivando el tema de su trabajo directamente a la investigación, a las ciencias. Entonces, para que quede claro, si es que eso es posible, que las personas privadas puedan formar un consorcio regional, claro, obviamente con el aval de CONCITEC, y que pueda empezar a trabajar desde ya. De hecho, va a haber mucho interés, dado que esta comisión está siendo transmitida a nivel nacional, que puedan ya por lo menos tener una luz, una idea de que sí puedan formar algún consorcio y tratar de obtener estos dineros que va a servir para las ciencias. Doctor, muchas gracias. Sí, definitivamente sí. La propuesta normativa está orientada al país, no a ninguna región en particular, a todo el país, a todas las regiones del país. Entonces, ese es el espíritu, y creo que también la idea central y lo que rige, lo que guía esta iniciativa. Y los consorcios en realidad pueden ser, digamos, que hay un gran proyecto de desarrollo. Quiero poner un ejemplo que ya puse ayer en otra conversación porque lo tengo muy, muy fresco en la mente. Digamos, si la industria textil lanera de alpaca se quiere desarrollar fuertemente en Arequipa y en todas las regiones alpaqueras que están alrededor, o sea, Puno, Cusco, Ayacucho, Apurímac, son regiones alpaqueras, ¿no?, que producen la lana. Y hay investigaciones, Pasco también, ¿no? Y hay investigaciones urgentes que hacer en relación a la calidad del pelo, a la sanidad de la alpaca, a la reproducción, etcétera, o lo que fuere, o incluso a los textiles mismos, a los tintes, a lo que fuere. Todas esas investigaciones podrían estar en un gran programa de desarrollo de la textilería alpaquera. Estoy poniendo un ejemplo muy único, o sea, muy, muy singular. Pueden haber miles de ejemplos como este en otros campos. Entonces, es ahí quienes se consorcian. Por supuesto, se consorcian las empresas que están interesadas en la calidad de eso, pero se consorcian también los organismos representativos de quienes proveen la lana, que son alrededor de 200.000 familias en todo el sur peruano, centro-sur peruano. Se consorcian también en las universidades que producen regionales o nacionales, no tienen por qué ser únicamente de las regiones, pueden apelar al conocimiento, por ejemplo, de la Universidad Nacional Agraria, que tiene un gran programa también de camélidos, pero a las regionales, la de Puno, por ejemplo, tiene un excelente programa, la del Cusco también, de camélidos, no sé si la de Arequipa igualmente, pero en fin, ahí también entran las universidades que investigan. Entonces las empresas, el propio Estado regional, el gobierno, los gobiernos regionales, que quieren promover esa línea porque la consideran fundamental, ya desarrollaron los estudios y en realidad comprometen mucho de su esfuerzo en desarrollar esa línea productiva, para poner solo un ejemplo, ¿no? Y de todo lo que está alrededor de ello. O sea, se asocian en realidad todos los actores válidos, todos los que pueden aportar algo que complementa lo que hacen todos los demás y desarrollan un programa, porque ciertamente no se puede asignar simplemente porque uno apuesta por algo. Se asigna cuando está bien organizado el programa, bien armado, y hay certeza de que cada uno va a cumplir su papel y va a hacerlo bien. Entonces también tienen que crearse los organismos que permitan que esto funcione bien, que se tiendan los puentes entre los distintos actores. Ahí es donde el CONCITEC y este fondo, sobre todo, este fondo puede ingresar a decir, he analizado este programa y este programa realmente puede ejecutarse. Tal vez no en los 5 puntos que habían propuesto, pero en estos 4 o en estos 3, que son fundamentales y que podrían ser los primeros para arrancar el gran programa. Entonces, estoy poniendo un ejemplo único. Pueden ser también asuntos de servicios públicos, de salud pública, de educación de calidad, como usted comentó el día lunes en una conversación congresista. Eso es muy importante, apostar también por la divulgación científica, porque eso forma a las nuevas generaciones.
Entonces, esos son programas, ¿no? Esos son, digamos, para eso se reúnen los consorcios, ¿no? He puesto un ejemplo singular, pero ciertamente cabe en todas las áreas de interés, tanto para la economía como para los servicios públicos. Claro, doctor, muchísimas gracias. En realidad, como ya lo habíamos conversado, es importante también atacar desde las bases, iniciar, digamos, una cultura de investigación en los colegios primarios, secundarios, que eso a la larga va a influenciar para que estos alumnos tengan una noción de lo que significa una investigación, lo que significa trabajar con las ciencias, con las tecnologías, que muchas veces en los colegios, sobre todo públicos, no se dan. Entonces, como yo le comentaba en ese momento, es importante que este fondo también considere el tema de capacitar, el tema de generar un precedente de investigación en los colegios primarios, secundarios, y a la postre esto va a servir para poder tener mayor capacidad de investigación de los alumnos, y por ende, pues, que se realicen mayor cantidad de investigaciones a nivel nacional, y obviamente que eso tiene que estar conectado con las universidades, dado que hace unos años atrás habían dejado de lado el tema de las tesis, que es una herramienta muy, muy importante para poder tener mayor capacidad de investigación, de conocimiento de los alumnos, pero finalmente se ha retomado. Entonces es una cadena que uno tiene que tratar de seguir cultivando. En ese sentido, le agradezco, doctor, una vez más que nos hayamos reunido, y es importante para añadir que a través del trabajo que estamos haciendo, y obviamente con la aprobación de la ley que conjuntamente y la comisión está dispuesta a apoyar, que se pueda diversificar el tema de la investigación, descentralizar, y lo más importante es que a través, digamos, de la conformación de esta nueva línea de trabajo, que existan las personas que puedan ir a capacitar, que puedan ir a asesorar, que puedan ir a dar un punto de vista técnico, científico a las personas o a los consorcios que quieran ellos desarrollar en todo el país, que es de suma importancia para que cada una de las investigaciones de los proyectos sea viable y que pueda llegar a un buen puerto. Eso es importante, porque muchas ideas suceden y muchas ideas se dan en el interior del país, de personas que quizás tienen la intención, tienen la voluntad de tratar de hacer una investigación específica, pero no tienen ese conocimiento que los pueda, digamos, empujar. Para ello es importante el desarrollo de las capacidades mediante asesores, mediante personas conocedoras del tema y que puedan, de alguna manera, conseguir el objetivo que las personas tienen desde una primera idea, ¿no? En ese sentido, doctor Marticorena, muchísimas gracias nuevamente. Estamos a la espera, pues, que el proyecto del Ejecutivo llegue lo más pronto a la comisión y nosotros podamos dictaminarlo y ya finalmente llegar al Pleno y tener, pues, la posibilidad de que pueda ser aprobado por el Pleno, y que obviamente que de repente ya no va a ser nuestro trabajo el tema de la implementación dado a los plazos, pero debemos dejar ya el precedente bien marcado para que el futuro gobierno pueda seguir implementándolo. Desde ya la apertura de seguir conversando, de seguir escuchándolo, de seguir afinando los puntos específicos de este proyecto, y claro, pues nosotros ya hemos insistido como comisión para que nos puedan ya dar el proyecto, pero ya está en sus manos como ejecutivo que puedan darnos lo más pronto posible, evaluarlo en la comisión y dictaminarlo lo más pronto posible. Muchísimas gracias, doctor Marticorena. Muchas gracias, señor congresista, muchas gracias, y también a todos los señores congresistas que han participado en la reunión. Nosotros esperamos muy pronto ya tener esta fórmula legal y alcanzársela a ustedes a través, claro, de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Y estamos a marcha forzada, no descansamos. O sea, creo que estamos con el mismo ánimo que ustedes, señor congresista. Muchas gracias por su invitación. Gracias. Gracias, doctor.
Agradecemos a través de por parte de los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología, al doctor Benjamín Marticorena Castillo, presidente de CONCITEC, a los funcionarios que lo han acompañado en esta sesión, por el tan valioso e importante informe que nos han dado el día de hoy, y los invito a retirarse de la plataforma cuando ustedes lo estimen conveniente, y hasta pronto.